Inteligencia artificial y astrología. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial desde la mirada de la astrología, de lo que está pasando en este momento de la humanidad, en este momento de la globalización, de la tecnología, qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el proceso que estamos haciendo a nivel evolutivo de la humanidad y qué tiene que ver la inteligencia artificial con la astrología, hasta dónde pueden conectar y de qué manera. Hoy vamos a hablar de todo esto en este video. Les quiero contar una novedad muy importante que se las voy a contar al final del video, pero antes quiero analizar un poco este fenómeno de la inteligencia artificial. Esta capacidad de pensar a velocidades mucho mayores a las velocidades a las que puede pensar un ser humano, en un contexto en el cual el tiempo va cada vez más rápido y todo tiene que ser cada vez más rápido. Ya los procesos que utilizábamos años atrás, en el siglo XX, por ejemplo, sin ir tan lejos, ya nos quedan obsoletos, nos quedan lentos, como la memoria de un teléfono o la velocidad de una computadora, que todo el tiempo se va desactualizando a medida que van saliendo nuevos programas, a medida que cada vez queremos hacer más funciones simultáneamente. De la misma forma, nuestra mente se va encontrando con el desafío de aprender más y más rápido, procesar mayor cantidad de datos en menor tiempo. Por lo tanto, si hablamos de inteligencia tenemos que hablar de Mercurio, ¿cierto? La capacidad intelectual de comprender, de analizar, de sintetizar, de enseñar, de aprender. Este fenómeno viene a transformar la humanidad, porque imagínense lo que en la antigüedad se hacía observando el cielo, hablando de astrología particularmente, observando el cielo, midiendo, usando aparatos para ver la posición de los planetas, tomando notas, registrando, estudiando, yendo a libros en papel físico, muchas veces difíciles de conseguir. Hoy lo hacemos en un minuto con un programa en el celular, con una aplicación o con una página web desde el celular. Entonces, imagínense la ventaja años luz que tenemos respecto, por ejemplo, a los antiguos astrólogos que para hacer una carta natal tenían que estar, vaya a saber cuánto tiempo, estudiando y haciendo cálculos matemáticos muy complejos para poder llegar realmente a tener una idea de lo que era una carta astrológica y de ahí recién analizarla y recopilar la cantidad de datos estadísticos como para poder establecer ciertos criterios, que cada vez que la luna está en tal lugar, entonces a las personas le pasan este tipo de cosas. Imagínense las limitaciones de ese momento y la potencia y el potencial que tenemos hoy pudiendo hacer una carta, otra carta así tan rápidamente. Bueno, siempre digo que en la astrología hay una parte que es racional, mental, y hay una parte que es intuitiva y que es más sensible, la parte artística de la astrología. La inteligencia artificial, como bien lo dice su nombre, es una inteligencia, es solamente la parte racional y además es artificial, es decir, que no tiene una conducta humana o no tiene sensibilidad humana. Por lo tanto, puede hacer solo la mitad del trabajo. Muchas veces advertí, cuidado con lo que le preguntan a la inteligencia artificial, porque a veces te da datos erróneos, a veces tiene mal actualizada la base de efemérides planetarias, a veces confunde los criterios. Es decir, hay que saber preguntarle. La inteligencia artificial no viene a reemplazar el conocimiento humano, sino que viene a potenciarlo, a agarrar tu conocimiento y procesarlo de manera rápida para que puedas lograr más cantidad de cosas en menos tiempo. Desde ese punto de vista, parte de la transformación de la era de Acuario tiene que ver con modernizar nuestra forma de comunicarnos y de pensar. Cuando ahora en noviembre Plutón vuelva a entrar en Acuario, va a volver a llevar todos esos cambios de todo lo que viene desarmando, destruyendo, deconstruyendo, transformando a nivel de viejas estructuras a las nuevas estructuras. Ok, si esto no va más, entonces, ¿qué es lo nuevo que lo va a reemplazar? Y al estar en un momento de inflexión, podemos encontrarnos en medio de dos paradigmas. Esto ya no funciona y lo nuevo todavía está probándose, todavía está en versión beta. Entonces nos encontramos ahí en un intermedio. Siempre que hubo grandes adelantos tecnológicos, hubo mucha resistencia de algunas personas a lo analógico, a lo antiguo, a lo tradicional,
personas que por ahí al día de hoy incluso prefieren hacer las cartas a mano, y quienes se nutren de esa tecnología y ven todas las posibilidades que les abre esa nueva tecnología. Eh, entonces, si combinamos la capacidad de procesar datos de una inteligencia artificial con la sensibilidad humana, ¿qué puede surgir? Bueno, lo que les conté que les iba a presentar el día de hoy, que es Kia. Kia es la inteligencia artificial de Quirón Astrología. Una inteligencia artificial especialmente entrenada con todos los datos astrológicos concretos, los datos técnicos, las efemérides, las posiciones, pero además con toda la sensibilidad y la interpretación que le imprimo yo como astrólogo y toda la escuela de astrología, todas las estudiantes y las personas que colaboran dentro de la institución para entrenar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial específicamente para realizar tareas dentro de la escuela de astrología Quirón. La primera tarea que realizó Kia en el día de ayer, la he compartido con ustedes en las efemérides. Habrán visto un resumen que mandé por primera vez de los audios que mando habitualmente al grupo de efemérides astrológicas, donde hablo durante 10 o 15 minutos sobre la posición de los planetas y la interpretación de lo que eso quiere decir. Bueno, ayer, después de aproximadamente 2 semanas de entrenamiento, por primera vez Kia, que es la inteligencia artificial de Quirón Astrología, realizó su primer resumen de estas efemérides y un análisis personalizado signo por signo para cada uno de los 12 ascendentes que pueden tener las personas que están en ese grupo. Lo hizo con mucha precisión, con mucha rapidez. Obviamente que todo este contenido está supervisado por mí personalmente y además está entrenado específicamente para que haga eso. La idea es que Kia tenga cada vez más funciones para agregar cada vez más valor a lo que ya venimos brindando dentro de la escuela, como información astrológica de utilidad, horóscopos personalizados, incluso como asistente virtual dentro de la formación, para que las personas que están estudiando astrología puedan consultarle cosas, alguna duda sobre una clase, etc. Esto no va a reemplazar la presencia y las respuestas humanas, por supuesto, pero sí va a ser una forma rápida de tener algunas respuestas al alcance de la mano de manera mucho más simple. Y eso no queda ahí. Las utilidades y las funciones que Kia va a ir desarrollando a lo largo del tiempo van a abarcar múltiples tareas e incluso el día de mañana se va a integrar dentro de la aplicación móvil de la Escuela de Astrología Quirón. Así que la inteligencia artificial, más allá del campo de la astrología, viene a cambiar nuestra forma de hacer absolutamente todo. Ya hoy, con las aplicaciones, por ejemplo, de GPS que te marcan por dónde hay más tráfico, por dónde hay menos tráfico, dónde hay un semáforo roto, dónde hubo un accidente, ya usan inteligencia artificial. Ya estás usando mucha inteligencia artificial sin saberlo muchas veces. Muchos programas de diseño, programas de todo tipo ya están integrando esto porque potencia los servicios, potencia las funcionalidades y mejora todo lo que, eh, todo lo que toca, digamos, a todo aquello a lo que se le aplica inteligencia artificial. Tiene que ver con la velocidad, el tiempo cada vez pasa más rápido, entonces cada vez hay que pensar más rápido. Tiene que ver con lo global para comunicarnos, por ejemplo, hoy por hoy, las clases o los videos o este mismo video que estoy haciendo en este momento podría ser traducido en todos los idiomas en cuestión de minutos y llegar a muchísimas más personas de las que solamente hablan español. Y eso es solo por decir algunos ejemplos, pero las funcionalidades de esto realmente no tienen límites. Por otro lado, también tiene que ver con esto de equipararnos en condiciones intelectuales. ¿Qué quiere decir? Antes se medía mucho el coeficiente intelectual, era algo muy individual, o sos inteligente o no sos inteligente. En la era de Acuario es un momento donde el pensamiento de alguna manera se equipara y se democratiza
y todo el mundo tiene la posibilidad de pensar con la mayor de las inteligencias existentes hasta el momento, de tener todo el conocimiento existente. Antes, para saber algo tenías que estudiar durante años, especializarte, etc. Ahora podría responder cualquier pregunta en segundos o en minutos solamente con este dispositivo móvil que tengo acá delante. Podría responder preguntas de química, de ciencia, de religión, de historia, de absolutamente cualquier cosa. Es decir, que es como implantarse un chip y decir, a partir de ahora tenés la mente más poderosa del mundo, con una inteligencia infinita que además sigue aprendiendo constantemente y además con una velocidad que es absolutamente sobrehumana. Tal es el nivel de ahí para arriba de la nueva era de Acuario. Aprender a usar esa nueva función de nuestro cerebro, porque en definitiva es parte nuestra, lo que vamos creando afuera es una parte de la conciencia colectiva. Entonces, para resumir, la inteligencia artificial en la astrología solo puede hacer un 50%. Cuando yo doy clases y conferencias siempre digo que la astrología se trata de posibilidades y que cuando yo, por ejemplo, analizo lo que quiere decir el sol, quiere decir varias cosas. Propósito, identidad, conciencia, quiere decir varias cosas. Cuando analizo un signo, por ejemplo, Tauro, puedo decir comida, puedo decir trabajo, puedo decir naturaleza, dinero, y podría seguir nombrando más. Y cuando digo, por ejemplo, la casa 5, puedo hablar de hijos, puedo hablar de proyectos, puedo hablar de hobbies, de romances, son varias. Entonces, cuando quiero entender qué significa Sol en Tauro, en casa 5, tengo que empezar a cruzar posibilidades. ¿Sí? Entonces, si multiplico, me dan más de 770 posibilidades para solamente un aspecto de una carta. ¿Y cómo saber cuál de todas esas posibilidades es la que está hablando de vos? Ahí es donde se aplica la sensibilidad humana. Ahí es donde la intuición te va guiando y te va haciendo asociar los conceptos de manera coherente para que tengan que ver con la persona que tenés adelante. Y entonces puedes preguntarte, si la inteligencia artificial no puede leer en profundidad una carta, solo puede mezclar datos de manera inteligente, vamos a decir, ¿de qué te sirve? De muchísimo, porque lo que puede hacer, por ejemplo, es analizar ciertos puntos que vos le pidas y calcularte, hacerte cálculos, como cuándo un planeta va a pasar por determinado área de la carta, como los diferentes aspectos que tienen diferentes planetas. Entonces, a la hora de leer esa carta, ya tener esa información técnica como un resumen técnico que te agrega información para la lectura. O, por ejemplo, como hice ayer en el grupo de efemérides, sobre una lectura hecha puede resumirte y ponerte los puntos principales, que puede ser de mucha utilidad, incluso puede ponerte en qué segundo y minuto del audio está ese concepto más desarrollado, y eso puede facilitar y mejorar la capacidad de escucha y de interpretación de la otra persona. Así que bueno, es un placer enorme para mí seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir implementando cosas nuevas y seguir expandiendo el mundo de la astrología, que todavía no nos imaginamos hasta dónde va a llegar. Y ya está hoy siendo parte importante de la vida de muchísimas personas. Solamente en el grupo de efemérides astrológicas de la Escuela Quirón hay más de 600 personas que todos los días o frecuentemente escuchan la posición de los planetas y qué influencia tiene eso en la vida de las personas. Imagínense con todo el resto de la humanidad, mirando las estrellas y escuchando y aprendiendo y hablando de astrología más que en ningún otro momento de la historia humana. Y esto recién empieza. Así que, bueno, con mucho agrado les presento a Kia, la inteligencia artificial de Quirón Astrología, y ya pronto van a estar teniendo más novedades al respecto. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.